Parte 1. El timbre en la nada. El timbre sonó con una violencia inesperada, tan brusco que a Inés casi se le cayó la taza de café de las manos. Eran las 10 de la noche, la hora en que normalmente el edificio dormía y los pasillos quedaban vacíos como un túnel sin fin. Ese ruido, metálico y seco, no solo retumbó en la puerta, le atravesó el pecho, como si alguien hubiera apretado un botón directamente en su respiración. Se acercó al ojo de la cerradura conteniendo el aire. El pasillo estaba vacío. Nadie, ni un vecino, ni un paquete olvidado, ni siquiera ese eco de pasos que solía escucharse cuando el ascensor bajaba. Nada. Y sin embargo, el timbre aún resonaba en su cabeza, como si se hubiera quedado pegado a la pared. Volvió a la cocina, intentando convencerse de que había sido un error eléctrico, un cable suelto, cualquier cosa. Pero al dejar la taza en la mesa, el cristal del vaso que había al lado se resquebrajó solo, con un chasquido seco. Los fragmentos se dispersaron en el suelo, y entre ellos un pedazo brillante reflejó algo que no venía de su cocina. Una luz. Levantó la vista hacia la ventana. Frente a su edificio, en la fachada gris de la calle estrecha, se había encendido un foco intenso a las 22 once exactas. Allí, detrás de una cortina apenas movida, se recortaba la silueta de alguien, quieto, imposiblemente quieto. En ese instante, la puerta volvió a sonar, no con la fuerza de antes, sino con un timbrazo más breve, casi tímido. Inés sintió que el aire se detenía, y fue justo cuando escuchó la llave girando en la cerradura. No era el visitante desconocido, sino Mateo, que entraba con paso cansado. Dejó las llaves en la mesa, la miró unos segundos, y sin decir palabra la besó. Ella retrocedió, confundida. El silencio pesó tanto que incluso el crujido de la madera se hizo insoportable. Al girar otra vez la cabeza hacia la ventana, vio que la silueta seguía allí, inclinada hacia un lado, como si hubiera estado observando no solo a ella, sino también lo que acababa de ocurrir. Parte 2. La rutina de las 22 once. Desde aquella noche, Inés empezó a vivir pendiente del reloj. Se sorprendía a sí misma, mirando la pantalla del móvil a cada rato, esperando que el número apareciera. Y cuando al fin el reloj marcaba 22 once, apagaba todas las luces, se sentaba en silencio junto a la ventana y observaba, como si fuera un ritual, como si aquella silueta invisible la reclamara cada día. Al principio pensó que sería coincidencia, alguien que encendía una lámpara a esa hora fija, nada más. Pero cuanto más lo miraba, más imposible parecía. La cortina se movía apenas 1 milímetro, la sombra se inclinaba, como si alguien imitara sus propios movimientos. Si Inés levantaba una mano, un segundo después la figura hacía lo mismo, nunca con exactitud mecánica, sino con ese leve desfase que solo tienen los gestos humanos. Mateo no soportaba la obsesión. ¿Otra vez?, le preguntaba al verla con la taza en la mano, preparada para su vigilia. Es que está allí. ¿No lo ves? Yo solo veo a alguien aburrido que enciende una lámpara. Tú misma le das más importancia de la que tiene. Pero Inés sabía que no era así. Para demostrarlo, comenzó a escribir en un cuaderno. Fecha, hora, detalles. 22 once. La sombra no se mueve. 22:13. Se inclina. 22:15. Cortina cerrada. Un martes, cuando el reloj marcaba 22 once, ocurrió algo que la dejó helada. Todo el edificio se sumió en la oscuridad. Apagón total. Ni un foco en las escaleras, ni el parpadeo de los ascensores. La calle estaba muda. Los vecinos gritaban confundidos. Y sin embargo, frente a ella, el ventanal de aquel piso se encendió como si nada hubiera pasado. Blanco, luminoso, imposible.
Al día siguiente, al abrir el buzón, Inés encontró un sobre doblado. Dentro, una libreta con notas escritas a mano. La primera decía 8, 5, café, 14, 10 sonrió al teléfono, 21, 40 miró la ventana antes de tiempo. Inés no recordaba haber contado eso a nadie. Parte 3. La libreta de los otros ojos. Sentados en la mesa del salón, Inés y Mateo hojeaban aquella libreta como si se tratara de un expediente policial. Las páginas estaban llenas de observaciones íntimas, triviales, pero exactas. Había descripciones de gestos cotidianos que nadie, excepto alguien dentro de la casa, podría haber sabido. Dejó las llaves sobre la encimera con más fuerza de lo normal. Miró 2 veces el espejo antes de salir. No terminó el vaso de agua. Mateo cerró la libreta con brusquedad. Esto es enfermizo. Alguien te está siguiendo, Inés. Ella bajó la mirada. Sentía que las paredes se acercaban, y de pronto, quizá para romper el silencio que los devoraba, fue ella la que se inclinó hacia Mateo y lo besó. El gesto la sorprendió incluso a sí misma. Fue breve, casi torpe, pero suficiente para que ambos quedaran quietos después, sin palabras. Tenemos que comprobar ese edificio, dijo él finalmente. Salieron esa misma noche. El portal del inmueble frente al suyo era un rectángulo oscuro, con la pintura descascarada y buzones oxidados. El timbre estaba roto, el ascensor cubierto de polvo. Subieron por las escaleras, piso tras piso, hasta llegar al nivel exacto del ventanal. La puerta estaba tapiada con tablones viejos. Mateo empujó uno. Detrás solo había un espacio vacío, un cuarto lleno de telarañas. Nadie vive aquí, murmuró. Regresaron a su piso. Pero al llegar, se encontraron la puerta entreabierta. Inés sintió un escalofrío recorrerle los brazos. Entraron despacio. Todo parecía en orden. Todo, menos un detalle. Una de las sillas de la cocina estaba ligeramente apartada de la mesa, como si alguien hubiera estado sentado allí esperando. Mateo la empujó hacia adentro, de un tirón. Pero un minuto después, cuando volvieron a mirar, la silla había vuelto a moverse. Parte 4. La silla que no obedecía. Durante días, Inés evitó quedarse sola en la cocina. El recuerdo de aquella silla moviéndose por sí misma la perseguía en cada rincón. Era un detalle mínimo, absurdo, pero precisamente por eso se volvía insoportable. Lo cotidiano trastocado sin explicación. Lo imaginaste, decía Mateo, intentando sonar convincente. No, tú también lo viste. Se movió. Ella lo miraba con ojos firmes, sin parpadear. Quizá fue el suelo desnivelado, ¿no lo pensaste? Inés no respondió. Esa misma noche decidió probar algo. Colocó la silla justo en el centro de la cocina, lejos de la mesa. Dibujó un círculo con cinta adhesiva en el suelo, marcando su posición exacta. Luego apagó la luz y se encerró en su cuarto. Cuando volvió a las 2 de la madrugada, la silla estaba dentro del círculo, sí, pero no en la misma posición. Girada a apenas unos grados, como si alguien invisible se hubiera sentado un rato y luego se hubiera marchado. El corazón le latía con violencia. Abrió la ventana buscando aire, y entonces lo vio. En el piso de enfrente, a oscuras, la cortina se corrió con un movimiento rápido. No había luz, pero la silueta estaba allí, más nítida que nunca, recostada contra el cristal. La figura levantó un brazo. Inés, instintivamente, lo levantó también. Pero esta vez no fue un simple reflejo tardío. La figura dejó la mano suspendida en el aire y de repente golpeó el vidrio con fuerza. El ruido fue tan real que Inés retrocedió tropezando con la silla. Mateo salió corriendo del dormitorio. ¿Qué pasa? Ella señaló hacia la ventana, con el pulso acelerado.
Pero al girar la cabeza, la cortina del edificio vecino estaba perfectamente cerrada, como si nada hubiera ocurrido jamás. La respiración de Inés temblaba, y lo peor era que no sabía si Mateo le creía o no. Lo único seguro era el sonido, un golpe que todavía parecía vibrar en sus oídos. Parte 5. La copia en la pantalla. La obsesión de Inés ya no podía ocultarse. Una noche, tomó el móvil y decidió grabar todo desde la ventana. Quería pruebas, algo que demostrara que no estaba inventando nada. Colocó el teléfono apoyado en el alféizar y dejó que la cámara filmara sin interrupciones. A las 22, once en punto, la silueta volvió a aparecer. Estaba sentada, exactamente como ella. No se movía, no respiraba. Era una calma insoportable, como una foto que insiste en mirarte. Inés, casi sin pensarlo, levantó la mano y acarició el cristal. La silueta hizo lo mismo, pero con un retraso mínimo, apenas un segundo. Ese desfase bastaba para que pareciera humano. Cuando Mateo entró a la sala, la encontró rígida, clavada frente al ventanal. «Inés, basta. Esto no es vida». Intentó apartarla suavemente. Mira bien. No soy yo». Ella señaló la pantalla del móvil, que seguía grabando. En la imagen, la figura empezó a inclinarse hacia adelante. Inés, en la vida real, permanecía inmóvil. La diferencia era clara. El aire de la habitación se volvió pesado. Mateo tomó el móvil y acercó la vista. La grabación mostraba a la figura levantándose lentamente de la silla, avanzando hacia la cámara directo al cristal. El lente del teléfono vibró un segundo antes de cubrirse con una frase escrita con un dedo invisible. «No mires más». Mateo soltó el aparato. Inés lo recogió temblando, pero al revisarlo, el video estaba cortado. La grabación se detenía unos segundos antes de la aparición del mensaje. No había rastro. El silencio entre ambos se volvió insoportable. Y justo cuando Mateo fue a decir algo, el timbre de la puerta sonó. Largo, insistente. No esperaban a nadie. Parte 6. La puerta que nunca debió abrirse. El timbre sonó de nuevo, esta vez cortante, como si el silencio lo hubiera estado esperando. Inés y Mateo se miraron. El miedo se mezclaba con la curiosidad, un hilo invisible que los arrastraba hacia la entrada. Nadie esperaba visitas, y aún así, cada fibra de su cuerpo les decía que debían mirar. Inés tomó la llave temblando. Abrió la puerta y no había nadie, solo un sobre blanco apoyado sobre el felpudo. Lo recogió. Al tocarlo, sintió un escalofrío. Estaba tibio, como si acabara de salir de manos humanas. Dentro, una carta pequeña y breve decía: «Gracias por mirar. Ahora sabes que no todo desaparece». No había firma. No había explicación. Solo esas palabras que parecían resonar en la habitación, como un eco que nunca se apaga. Inés sintió una mezcla de alivio y desasosiego. La presencia que los había atormentado parecía haberse ido, pero también entendió que la realidad podía ser mucho más extraña de lo que imaginaban. Mateo la abrazó, y por un instante, todo parecía volver a la normalidad. Pero Inés, mirando por la ventana, vio cómo la cortina del edificio de enfrente se movía apenas, sin viento, sin sombra, como si alguien invisible aún la observara. Ese instante, tan breve, dejó una marca imborrable, una certeza. Hay cosas que no necesitan explicaciones para ser reales. Y mientras cerraban la puerta, una risa muy suave, apenas un murmullo, se coló por la rendija, recordándoles que la historia no había terminado, aunque ellos sí debían continuar. La noche se cerró sobre ellos con un silencio cargado de misterio y emoción. Ninguno habló. Sabían que lo vivido quedaría grabado para siempre en la memoria, como un secreto que solo ellos compartirían con el aire.